Buenos días compañeros, compañeras, maestra Susana Palafox. El día de hoy me encuentro aquí con el gusto y el honor de compartirles un pequeño video explicándoles los temas que hemos visto a lo largo de todo el semestre con el fin de que podamos ensayar un poquito para el examen y que nos vaya de manera muy eficiente. Muchas gracias. Como tema introductorio a la materia de bienes y sucesiones, recordarán que vimos acerca del derecho civil, la cual es la rama del derecho privado que tiene por objeto regular los atributos de las personas tanto físicas y morales y organizar jurídicamente a la familia y al patrimonio, determinando las relaciones de orden económico entre los particulares que no tengan contenido mercantil, agrario u obrero. Recordarán que vimos la cosa y los bienes. Como definición de cosa, básicamente, y como ejemplo, la persona es titular del derecho y la cosa es el objeto del derecho. Y los bienes, en el derecho civil, son las cosas que pueden ser objeto de apropiación individual o particular. Para cerrar ya con el tema de cosas y de bienes, me gustaría citar dos artículos que contempla el Código Civil del Estado de Puebla, los cuales es el 940, que menciona: están excluidas del comercio por su naturaleza las cosas que no pueden ser poseídas por alguna persona exclusivamente y por disposición de la ley, las que ella declare irreductibles a propiedad particular. Y por otro lado, el artículo 941 menciona que las cosas no excluidas del comercio y los derechos subjetivos, cuando puedan valorarse en dinero, son bienes. Clasificación de bienes. Estos se dividen en varias partes, pero me gustaría iniciar por los bienes que se clasifican por su existencia real o su existencia posible. Básicamente son los bienes actuales, los que disponemos en el momento, por ejemplo, una computadora, un celular, esta camisa, etc. Y sin embargo, también existen los bienes futuros, los cuales no tenemos en este momento, pero vamos a adquirir en un determinado tiempo. Y estos pueden ser una herencia o una cosecha a largo plazo. También existen los bienes que se clasifican por su duración, y estos son los consumibles, los que se terminan en un solo uso y pueden ser, por ejemplo, una manzana o una fruta. Y también tenemos los bienes no consumibles, los cuales son los que no se acaban en un solo uso, sino que perdura con el tiempo. Un ejemplo de esto puede ser la ropa o alguna propiedad en sí. Por su corporeidad, los bienes corpóreos son aquellos que tienen materia y cuerpo y cuyo conocimiento directo es a través de los sentidos, por ejemplo, un celular o un libro. Por otro lado, los bienes incorpóreos son aquellos que no tienen materia ni cuerpo, pero pueden constituir en una relación jurídica, y un ejemplo perfecto son las obligaciones o el derecho subjetivo. Por otro lado, se clasifican por su movilidad, los cuales son bienes muebles, que son aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro, por ejemplo, un vehículo o un balón de fútbol. Y por otro lado, los bienes inmuebles, son los cuales que no los puedes trasladar de un lado para el otro, y por ejemplo, una casa, un terreno, alguna propiedad, etc. Por su divisibilidad, los bienes divisibles son aquellos que al fraccionarse o reducirse en varias partes no pierden su valor original. En este caso, un buen ejemplo sería un costal de arroz dividido en varias bolsas pequeñas, sería un buen ejemplo. Por otro lado, existen los bienes indivisibles, aquellos que si se fraccionan no pierden su valor original. Un ejemplo puede ser una obra de arte o un diamante. También se clasifican por su certidumbre, ciertos o determinados. Son los bienes precisados en una relación jurídica que está señalada, y por ejemplo puede ser un pantalón de la marca Levi's, talla M, de cierto color, etc. Y por otro lado están los inciertos o indeterminables. Son aquellos bienes que no se han determinado individualmente, pero en cierto tiempo puede hacerse. Por ejemplo, un carro de último modelo o una prenda de ropa nueva. También se clasifican por su utilidad. Son aquellos bienes fungibles, aquellos que pueden ser sustituidos por otros, por ejemplo, un billete de 500 por morralla de 500, o los no fungibles, que son aquellos que no pueden ser sustituidos uno por el otro.
Un ejemplo, una obra de arte original. Ilícitos son aquellos que están sujetos a apropiación individual y particular que están dentro del comercio. Por ejemplo, una casa, un auto. Por otro lado, ilícitos, aquellos que, por disposición de la ley, no pueden ser sujetos de apropiación personal. Por ejemplo, algún monumento o drogas, etc. Los bienes mostrencos son aquellos que carecen de dueño porque éste los perdió o los abandonó. Los bienes vacantes son aquellos que carecen de dueño porque éste los abandonó o no tienen un dueño conocido o cierto. Estos son bienes inmuebles. Los tesoros son un depósito oculto dentro de un bien inmueble o un bien mueble que puede contener dinero, alhajas, alguna pintura, etc. El patrimonio es el conjunto de derechos y obligaciones traducibles en dinero a una persona. Una característica importantísima del patrimonio es que es inalienable de las personas. Existen 4 principios dentro del patrimonio. Solo las personas tienen un patrimonio, todos tenemos un patrimonio, no se tiene más de un patrimonio y el patrimonio no se puede separar de la persona. El patrimonio está formado por un activo y un pasivo, y los derechos que lo componen son los derechos personales y los derechos reales. Vámonos directo con las definiciones de derecho real y de derecho personal. El derecho real se define como el poder ejercido directamente de una persona sobre una cosa. Y por otro lado, el derecho personal es aquel poder de una persona que tiene sobre otra. Es la relación jurídica entre dos personas en virtud de la cual una de ellas está obligada a hacer o no hacer, a dar o no dar una cosa. ¿Qué es la posesión? La posesión es el poder físico que ejercemos sobre un bien. Diferencias con el derecho de propiedad. Mientras que la propiedad es el derecho que se tiene sobre una cosa, la posesión es el hecho de utilizar una cosa como si fuera nuestra. Para que exista la posesión se requiere la reunión de dos elementos. El corpus, que consiste en el hecho de usar, transformar y detentar un bien. Y por otro lado tenemos el animus, el cual es un elemento psicológico, evolutivo e intencional de la posesión, que consiste en el consentimiento de querer obrar por nuestra cuenta como reales y verdaderos dueños. La posesión se puede adquirir, conservar y perder. Una vez adquirida la posesión, se conserva incluso si subsiste el animus y puede mantenerse por medio de terceros, como en el caso de algún arrendatario. Se pierde cuando desaparecen ambos elementos. Por ejemplo, si se enajena, se abandona o se extravía la cosa. Existen distintos vicios de la posesión, como la clandestinidad, la violencia, descontinuidad o interrupción. Ahora vamos con la definición de la propiedad. El artículo 984 del Código Civil del Estado de Puebla establece que la propiedad es el derecho real que faculta a su titular para usar, gozar y disponer de un bien con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes. Existen 3 atributos de la propiedad. El primero es ius fruendi, que es el derecho de disfrutar; el ius utendi, que es el derecho de usar; y por último, el ius abutendi, el cual es el derecho de disponer. Son 2 los elementos de la propiedad. Número 1, la atribución, el cual otorga al propietario la facultad de obtener toda utilidad que reporte la cosa; y la exclusión, la cual consiste en la obligación impuesta a los demás hombres de respetar esa facultad y no hacer algo que impida su libre ejercicio. Vimos 9 formas de adquirir la propiedad. Número 1, a modo originario. Número 2, a modo derivado, a título universal, a título particular, a título gratuito, a título oneroso, por acto entre vivos y por causa de muerte.
Pasando al tema de la copropiedad, el artículo 1081 del Código Civil establece que hay copropiedad cuando uno o más bienes pertenecen pro indiviso a uno o más personas. La parte que corresponde a cada copropietario es una parte alícuota, es decir, una parte proporcional, y cada copropietario puede arrendar, vender, etcétera. Y los principios que rigen a la copropiedad son el acto de dominio y el acto de administración. Hay varias formas de la copropiedad, pero en el video voy a hablar de algunas cuantas. Por ejemplo, voluntarias, que es cuando se acuerdan entre ambas partes. Las forzosas, cuando no media un acuerdo de voluntades. Temporales, que es por un tiempo determinado. Permanentes, es cuando de manera forzosa, como en el caso de una medianería, y por acto entre vivos, que vendría siendo un contrato, o por causa de muerte, que vendría siendo por una herencia. Bueno, pero ¿cuándo cesa la copropiedad? Bien, la copropiedad cesa por la división del bien común, por la destrucción o pérdida del bien objeto de ella, o bien por la enajenación del mismo bien y por la consolidación o reunión de todas las cotas en un solo copropietario. Para ir cerrando con el bloque 1, por último voy a hablar de las servidumbres. Estas se clasifican en dos partes, servidumbres reales y servidumbres personales, y las servidumbres en general es el derecho real por virtud del cual obtenemos el beneficio de un bien ajeno. Las servidumbres reales son derechos reales por virtud del cual un predio llamado dominante obtiene el beneficio de otro llamado sirviente o dominado. Y bien, las servidumbres personales son el derecho real por virtud del cual una persona cierta y determinada obtiene el beneficio de un predio ajeno. Pasando al tema del usufructo, es el derecho real por virtud del cual una persona determinada obtiene el uso y disfrute de un bien ajeno. Es una servidumbre personal y existen dos sujetos: el nudo, propietario, o sea, el dueño, y el usufructuario. Vamos a ayudar. El usufructo se extingue por muerte del usufructuario, por vencimiento del plazo por el cual se constituyó, por usucapión, entre otras. Ya iniciando con el módulo 2, vimos acerca de las sucesiones. La sucesión ocurre cuando una persona pasa sus bienes, derechos y obligaciones a otra, ya sea por herencia o legado. Existen dos maneras: a título particular, cuando solo se heredan cosas específicas, ya sea una casa o un auto, y a título universal, cuando se hereda todo el patrimonio, es decir, todos los bienes y obligaciones de la persona. Bueno, existen tres tipos de sucesiones: la sucesión voluntaria o testamentaria, que es cuando la persona que fallece deja un testamento indicando cómo quiere repartir sus bienes. También existe la sucesión legítima, la cual es cuando no existe un testamento y la ley tiene que decidir quién hereda, empezando por los familiares más cercanos. Y la sucesión mixta, cuando la persona dejó testamento solo sobre alguna parte de sus bienes y los demás los reparte según la ley. Principios del derecho sucesorio. Titularidad del patrimonio del difunto. Esto quiere decir que cuando una persona fallece, no desaparecen sus bienes, sino que se quedan sin dueño hasta que estos se repartan. Libre testamentificación. La persona tiene libertad de decidir en su testamento cómo repartir sus bienes. Y beneficio de inventario. Los herederos solo responden por las deudas del fallecido hasta donde alcancen los bienes heredados. También está la separación de patrimonio, que es cuando los acreedores pueden pedir que no se mezclen los bienes del fallecido con los del heredero para asegurar el pago de deudas. Y por último, la conmoriencia. Se refiere a cuando el fallecido y sus herederos mueren al mismo tiempo. Por ejemplo, un accidente. La herencia. La herencia es la consecuencia del derecho de propiedad privada
debido a su carácter de perpetuidad. Al dejar de existir un titular, debe ser sustituido por sus sucesores. Esto lo podemos encontrar en los artículos 3020 y 3029 del Código Civil. Un tema bastante relevante e importante de la materia es acerca de los testamentos. Empezamos con que el testamento es un acto jurídico unilateral, personalísimo, revocable y libre, por el cual una persona capaz para ello dispone de sus bienes y derechos para después de su muerte. Esta definición la pueden encontrar en el artículo 3031 del Código Civil. Existen varias formas en los testamentos. Por ejemplo, el testamento público abierto, el cual es cuando el testador manifiesta su última voluntad en presencia de quienes deban autorizar el acto. El testador, además de su firma, si es que puede escribirla, imprimirá o debe imprimir una de sus huellas digitales indicándose cuál sea. Por otro lado, en el testamento público cerrado, el testador declara que su última voluntad está contenida en el pliego que presencia el notario que autoriza el acto. Solo se puede otorgar testamento público cerrado a quienes sepan leer y escribir, y el testamento público cerrado se hará constar en papel común y puede ser escrito a máquina o a mano escrito. Algunos elementos de un testamento son datos generales del testador, por ejemplo, su nombre completo, nombre de los padres, lugar de nacimiento, hora, fecha, CURP, RFC, manifestar que el testamento a otorgar es su última voluntad, mencionar si ha otorgado o no un testamento previamente, entre otros. Ahora vamos con los sujetos en las sucesiones. Bueno, pues vendría siendo el heredero, que es quien recibe toda la herencia o una parte importante de ella. Debe ser nombrado con nombre completo para evitar las confusiones. El legatario es quien hereda cosas muy específicas como una casa o una joya, solo responde por las deudas si el testador así lo indicó. El albacea, la cual es la persona encargada de cumplir lo que dice el testamento, administra los bienes, los defiende y los reparte correctamente. Para concluir con los sujetos en las sucesiones, la tutela y la curatela son mecanismos legales para proteger a personas que no pueden cuidar de sí mismas o de sus bienes. En menores de edad, la tutela se aplica cuando no tienen padres o sus padres no ejercen la patria potestad. En mayores de edad, por ejemplo, se usa cuando tienen una incapacidad legal y el tutor actúa en su nombre. El curador, por su parte, es quien vigila al tutor y avisa al juez si hay problemas o si falta un tutor. Siempre debe garantizar y cuidar los intereses del incapaz. Como penúltimo tema que vimos en el semestre fue la capacidad, la cual es la aptitud de adquirir y ejercitar nuestros derechos de contraer y de cumplir obligaciones. Esta implica dos tipos de capacidades: la capacidad de goce, que toda persona tiene, y la capacidad de ejercicio, las cuales solamente los mayores de edad y los emancipados con ciertas limitaciones tienen. Como capacidad para heredar, el artículo 3077 dice que por falta de capacidad, de goce y de ejercicio, no pueden adquirir ni por testamento ni por intestado los que no están concebidos al tiempo de la muerte del tutor de la herencia, o que si lo están, no nazcan vivos. Vimos también el tema de alimentos, lo cual dice que toda persona tiene derecho de disponer libremente de sus bienes por testamento a título de herencia o legado, pero el testador debe dejar alimentos a las personas que se mencionan en las siguientes fracciones: a los descendientes menores de 18 años o a las personas que estén imposibilitadas para trabajar. El testamento es inexistente cuando faltan ciertos requisitos, como la voluntad, el objeto o la solemnidad. Hay nulidad absoluta cuando existe violencia y se testa bajo alguna amenaza o alguna intimidación, cuando el testamento es captado
por dolo o por fraude, y cuando un enfermo mental hace testamento sin seguir las reglas del testamento público abierto con las seguridades establecidas respecto a los momentos de lucidez. Nulidad parcial. Este tipo de ineficacia testamentaria se da cuando se anula la institución de heredero o legatario, pero se dejan subsistentes las demás disposiciones testamentarias. Siguiendo con la nulidad parcial, en algunos casos es cuando existe un error en el motivo o causa de la designación. Por ejemplo, se dispone la herencia a favor de una institución de beneficencia, diciendo que se hace por carecer de parientes, pero siendo que sí los tenía o la persona los ignoraba. Ya vamos por la recta final, lo cual es la aceptación de la herencia, y la aceptación es la declaración unilateral de la voluntad en forma expresa o tácita y con carácter de irrevocable. Hace al llamado a heredar por testamento o por ley. Es tomar para sí la herencia con los derechos y obligaciones que supone dicha decisión. Y ya para finalizar, el repudio de la herencia, el cual consiste en el acto unilateral de la voluntad, mediante el cual una persona con derecho a heredar rechaza o no acepta una herencia o un legado. La renuncia a la herencia de una persona viva es nula y tampoco puede establecerse por convenio. En el repudio de la herencia existen ciertas características. Por ejemplo, debe hacerse por escrito ante el juez o notario que tramite la sucesión, es irrevocable, debe estar libre de vicios, es total, no puede hacerse de modo parcial, es pura y simple, y no está sujeta a términos o a condición. Muchas gracias por su atención, espero que les haya gustado este pequeño repaso que preparé para ustedes y les deseo la mejor de las suertes. Muchas gracias.